Préstame tus alas. Estos paisajes han sido escenarios de violencia y resistencia durante más de 50 años. La guerra que se ha librado en estos campos es difícil de explicar. Durante más de medio siglo, los combates se han extendido por todos los territorios. Los guerreros han mutado varias veces de identidad y de estrategia. Las motivaciones también han cambiado. En medio siglo, el conflicto colombiano ha alcanzado niveles de intensidad y de crueldad inimaginables. Los colombianos se convirtieron en presas del terror y del miedo, pero también de la indiferencia. Escucha mi dolor. Cuando asesinan a mi padre, ahí estábamos rezando el rosario en el corredor y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo y luego un bandido llega y lo decapita ahí delante de todos nosotros. Entraron 2 personas a mi casa y lo tendieron en el piso de la pieza donde dormíamos, y en presencia mía y en presencia de mis hijos lo asesinaron con 2 disparos en el cerebro. En una incursión que hace la guerrilla en Quito, muere mi mamá. Ahí murió mi mamá. Después la guerrilla secuestra a un hermano mío porque tuvimos que pagar una cantidad de dinero que no la teníamos. Tuvimos que reunir todos para poder pagar el rescate. Y en el mismo 2002 ocurre lo que pasa acá en Bojayá. O sea, fue un año que si tú no estás asiduo a la fe, te descompone. A pesar de lo largo de la historia de nuestra guerra, solo hasta hace muy pocos años, el país vio emerger a las víctimas en el contexto público nacional. Ellas le descubrieron a Colombia el rostro de un país que se desangraba y que aún hoy en día se desangra. ¿Por qué no estamos tranquilos en el país de Colombia? Por la cuestión de abuso de la naturaleza, de la riqueza, de todo. Y a estas alturas de la vida en Colombia es muy difícil ver la paz. Hay muchos grupos que viven nada más el gatillo. Y que mucha gente no quiere que la guerra se acabe. Por eso hay conflicto. El poder en mi país lo maneja la gente que tiene plata. El poder y el tener se tragó el ser. Entonces, no importa la vida del otro. Regálame unas horas. ¿Quién ponemos el cuero de esta guerra loca? Los pobres campesinos. Nosotros somos los que estamos poniendo el cuero. Óigalo bien. ¿Cuánto valen las armas? No sé, me imagino que eso vale mucha plata. ¿Cuánto invierten para matarse y matarnos? ¿Para qué hacer tanto daño? ¿Qué han hecho y qué están haciendo las víctimas para sobrevivir? El Creador nos dejó en este pedazo de tierra que es Colombia. Mantengamos la unidad, respetemos unos a otros. Son 50 años que tenemos de estar reamando sangre Colombia, matando tanta gente que inocente, tantos niños. Basta ya, Colombia, basta ya de tantos horrores, basta ya de tanto lastimarnos. Padre nuestro. ¿Qué ha ocurrido en Colombia durante la violencia? ¿Quiénes han ejercido sin límite el poder de las armas? ¿De qué forma la violencia ha transformado nuestros campos, nuestros paraísos, en escenarios de terror? Internacionalmente muchas veces nos hemos preciado de ser la democracia más vieja del continente, la de mayor estabilidad, y resulta que con conflicto armado. Eso es una antítesis total, ¿no?
Y además, en principios, es una antítesis total, porque la democracia ¿en qué se basa? En el reconocimiento de la diferencia. ¿Y la guerra qué es? La negación de la diferencia. Colombia ha sido el escenario de una de las guerras más atroces de todo el planeta. En ella, guerrilla, paramilitares, miembros de la fuerza pública se han enfrentado mediante combates, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, tortura, secuestro, reclutamiento infantil, violencia sexual, desaparición completa de pueblos. ¿Cómo explicar que sean 14 modalidades de violencia? ¿Por qué tantas? ¿No? Y la explicación es esa: la prolongación del conflicto armado va desencadenando una suerte de inventiva perversa por parte de los actores armados para irse adaptando al conflicto, y eso ha explicado esa diversificación que nos haya pasado de todo. Lo particular de este conflicto es la conjugación de todas las formas de violencia y el uso de todas las modalidades por parte de todos los actores armados. En los últimos 54 años, 220.000 personas han perdido la vida por cuenta del conflicto armado en Colombia. Es como si todos los habitantes de una ciudad como Popayán hubieran sido asesinados. Es una cifra aterradora. Esa es una cifra que a todos nos sorprendió y que a toda la sociedad colombiana la debe sorprender. Esto es la mayor catástrofe humanitaria del hemisferio occidental en 100 años. En el siglo XX y principios del siglo XXI no ha ocurrido nada en el continente americano igual a lo que ha ocurrido acá. Que el país asuma la característica de esta guerra, que es una carnicería contra la población civil. ¿Por qué hay guerra en Colombia? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no hemos podido salir de esta espiral de violencia? Porque se han mantenido las causas básicas de ese conflicto, la disputa por la tierra, enorme hasta ahora, la exclusión política como causas más objetivas. Esa es una particularidad del caso colombiano. Aquí hay violencia del narcotráfico, de la criminalidad organizada, de grupos de limpieza social en las ciudades. Hay un momento muy aciago, muy impactante, que es ese momento que empieza a acontecer de 1995 hacia el 2005, cuando se disparan todas las modalidades de violencia, cuando la masacre se vuelve la modalidad más recurrente por parte de los paramilitares, cuando irrumpen otros actores armados y creo cuando la guerra tiene su mayor nivel de degradación. Ese momento de la historia además es muy particular porque nos interroga por qué ocurre eso justo después de que la sociedad colombiana estaba tan esperanzada después de una constitución. ¿Por qué no paró en el 91? ¿Y por qué vivimos ahí la más cruda violencia? Es que justamente que a ese propósito democratizador se puso una reacción, y una reacción muy violenta, una reacción que apeló a lo legal, a lo ilegal, y eso se juntó con una dinámica muy importante en el país, que era la dinámica en crecimiento del narcotráfico. Entonces creo que si bien tenemos una guerra larga, yo creo que podíamos ubicar ese periodo del 95 al 2005 como el periodo más degradado y de mayor intensidad del conflicto armado. La apropiación, uso y tenencia de la tierra ha sido uno de los motores del origen del conflicto en Colombia y a su vez una de las principales causas que explican lo prolongado del mismo. Escucha mi dolor, riega mi jardín, regálame unas horas, acompáñame a soñar.
En los últimos 54 años, 220.000 personas han perdido la vida por cuenta del conflicto armado en Colombia. El 80% de las víctimas a las que masacraron eran los civiles desarmados. Entre 1981 y 2012, en Colombia se cometieron 23.154 asesinatos selectivos. 25.007 es la cifra oficial de desaparecidos en Colombia, haciendo cuentas a partir del año 2001-2002, en que aparece la ley en que se configura como delito esta modalidad de asesinato. Desde 1970 han tenido lugar en Colombia 27.000 secuestros realizados por los actores armados. En los últimos 35 años han sido afectados por las minas alrededor de 10.000 colombianos. Un 35% han sido civiles que no tienen nada que ver con el conflicto. Entre 1988 y 2012, en Colombia se cometieron 95 atentados terroristas. Esas bombas provocaron la muerte de 223 personas y dejaron heridas a 1.343. Entre 1988 y 2012 hubo por lo menos 716 acciones bélicas, combates, tomas a poblaciones, emboscadas, bombardeos, hostigamientos. En ellas murieron 1.633 combatientes y 1.344 civiles. En Colombia, el conflicto armado ha producido, que se sepa hasta hoy en día, 1.754 víctimas de violencia sexual. Durante los años más intensos del conflicto armado, 8.3 millones de hectáreas fueron despojadas por la fuerza y gran parte de estas tierras fueron usurpadas y ocupadas por actores armados. Entre 1981 y el año 2012, 1.530 personas fueron asesinadas con sevicia. La crueldad extrema se evidenció en las huellas que dejaron en los cuerpos de esas víctimas.